Gracias amigos por continuar con nosotros. Les decíamos que ahora en esta parte del programa vamos a analizar lo que tiene que ver con el término sangre nueva, un término político que puso de moda, que ha puesto de moda el presidente Danilo Medina al anunciar que no va a aspirar a la repostulación presidencial y que a muchos está preocupando. Y fundamentalmente está preocupando a muchos porque se saben, de hecho, se saben excluidos como sangre nueva. Pero también la no participación del presidente Danilo Medina en el proceso electoral del 2020 trae consigo una recomposición, una readecuación de una serie de normativas, de procedimientos, de leyes, de regulaciones que es importante poner al día ahora, ya que estamos en la República Dominicana transitando por un sendero diferente, distinto a lo que de manera tradicional se estaba y a lo que de manera cultural se esperaba. Al no participar el presidente Danilo Medina en el proceso del 20, del próximo año, pues evidentemente que todos los partidos políticos que habían enfocado sus tácticas y sus estrategias para enfrentar al presidente Danilo Medina, ahora tienen que reunirse de nuevo para redefinir sus planes de lucha y de combate electoral. Entonces, en ese sentido, ya se comienza a hablar de que es necesario que se trabaje en la República Dominicana para respetar los derechos ciudadanos que están contemplados en el artículo 22 de la Constitución Dominicana, pero al mismo tiempo muchísima gente dice, bueno, es que la República Dominicana tiene que ser un país que permita la igualdad de todos los dominicanos ante la ley. No puede haber privilegios ante la ley. Todos los dominicanos tenemos el mismo derecho ante la ley. Y ese es un derecho que está consagrado de manera constitucional en el artículo 39 de la misma Constitución Dominicana. Pero además se está trabajando para que de manera definitiva todos los actores políticos de República Dominicana entiendan que es esencial y es fundamental para continuar el fortalecimiento de la democracia dominicana que se respeten las instituciones del sistema democrático. Y en ese sentido, por ejemplo, recordamos que nosotros como dominicanos tenemos un sistema de 3 poderes. El poder legislativo, que es el primer poder del Estado, el poder judicial y el poder ejecutivo. Y en los últimos meses, el poder legislativo estuvo enfrentado, estuvo siendo atacado por turbas, por elementos políticos de la vieja formación del siglo pasado que atropellaron, quisieron desaparecer prácticamente la estructura institucional del Congreso, haciendo una serie de marchas y reclamos en las calles, cuando la fortaleza de la democracia se sustenta en que las instituciones como el Congreso Nacional funcionen así, de manera democrática. ¿Y cómo es? En su asamblea, en su entorno sagrado, solemne de la asamblea de los legisladores, pues que ellos tomen sus decisiones a partir de su propia convicción. Porque por eso los legisladores son electos representantes genuinos del pueblo, tomando en cuenta el artículo 2 de la Constitución que establece que la soberanía popular reside en el pueblo y que el pueblo ejerce su soberanía de 2 maneras, por sus representantes o de manera directa. Por sus representantes cuando las autoridades son electas y de manera directa cuando va a elegir las autoridades, como va a ser el caso del próximo año 2020. Entonces ya los partidos
todos los partidos principales, el Partido Reformista, el Partido Revolucionario Moderno y el mismo Partido de la Liberación Dominicana comienzan a hablar del tema de la necesidad de la modificación constitucional con el propósito de resolver esos problemas, pero al mismo tiempo de garantizar que la República Dominicana para este año 2020 por lo menos se economice unos 5.000 millones de pesos. Señores, 5.000 millones de pesos es mucho dinero. Cualquier esfuerzo que se haga para economizarnos a nosotros como dominicanos, a todos, 5.000 millones de pesos es un esfuerzo válido y que debe contar con el respaldo de todos. Entonces, la propuesta de la modificación constitucional para resolver esos problemas que están diseminados en el tema del no reconocimiento a los derechos ciudadanos, al derecho de igualdad, así como también prácticamente 3 procesos electorales en apenas 2 o 3 meses, evidentemente que es mandatorio, es necesario, es urgente que modifiquemos la Constitución para corregir todo eso, que se unifiquen las elecciones, que podamos habilitar al presidente Danilo Medina para que disfrute plenamente de sus derechos ciudadanos de elegir y ser elegible, pero al mismo tiempo que se ha tratado igual que todos los dominicanos ante la ley. Esta reforma constitucional es necesaria, es urgente, pero la prudencia aconseja que esa modificación constitucional deba hacerse en la nueva legislatura. Es decir, que debemos abocarnos con el acuerdo, con la participación de todos, fundamentalmente de los partidos principales, como es el PRM, el PLD y el Partido Reformista, a modificar la Constitución después de agosto, en la nueva legislatura. Y así ya nadie podrá estar pensando que hay algún plan que no sea el que se explica. Con una modificación constitucional que comience en la próxima legislatura, es decir, después del 16 de agosto, evidentemente que la República Dominicana va a tener una constitución adecuada a estos tiempos y va a permitir que todos los dominicanos, absolutamente todos, incluyendo, claro está, al presidente Danilo Medina, puedan entonces seguir ejerciendo todos sus derechos ciudadanos, votar y que puedan votar por ello, igual ante la ley. Porque resulta que ahora la Constitución Dominicana tiene un elemento, un párrafo injustificable, un párrafo transitorio que violenta los derechos ciudadanos del presidente Danilo Medina, un párrafo transitorio que vulnera el derecho del presidente a ser tratado igual que todos los dominicanos, con el mismo respeto ante la ley. Entonces, ese párrafo transitorio hay que eliminarlo. Pero al mismo tiempo, en esta Constitución se habla del término de diferentes periodos electorales, primero proceso electoral municipal y después presidencial y congresional, un lío grandísimo ahí. 2 o 3 procesos electorales en este país. No podemos financiar eso. Cada proceso es por lo menos 5.000 millones de pesos. Si unificamos las elecciones, nos ahorramos ese dinero y salimos rápido de eso y entonces nos metemos de lleno al trabajo. Es decir, que respaldamos la propuesta del expresidente Hipólito Mejía de que hay que modificar la Constitución para unificar las elecciones y habilitar al presidente Danilo Medina, y al mismo tiempo apoyamos la propuesta del Partido Reformista de que también hay que modificar la Constitución de la República Dominicana
para unificar las elecciones, habilitar al presidente Danilo Medina y corregir el tema del Consejo Nacional de la Magistratura para sacar de ahí al Procurador General de la República y de esa manera darle más amplitud y participación democrática a todo el mundo y reducir un poco la incidencia política del Poder Ejecutivo en la justicia dominicana. Nosotros estamos de acuerdo con que se modifique la Constitución después del 16 de agosto para que se corrijan todas esas situaciones que hay. Y es importante que usted como dominicano tenga estas informaciones para que no se deje confundir con gente por ahí que anda resentido, provocando desinformación. No, no, no. La Constitución se va a modificar para corregir esas distorsiones, para unificar las elecciones, para habilitar al presidente Danilo Medina y para sacar del Consejo Nacional de la Magistratura al Procurador General de la República. El tema de Sangre Nueva, el tema de las aspiraciones presidenciales a lo interno del PLD, el tema de las primarias abiertas del Partido de la Liberación Dominicana, que son también un proceso electoral nacional, evidentemente que tiene mucha importancia. Ya sabemos que a lo interno del PLD hay más de 5 aspirantes y pueden surgir más, porque ya vamos a sumarle a Gonzalo Castillo, que entendemos nosotros que será el vencedor de esas primarias internas, pero vamos a buscar un detallito que nos permita a nosotros relacionar Sangre Nueva con Gonzalo Castillo, procedimiento, trabajo y crecimiento de la economía dominicana con la obra de gobierno del presidente Danilo Medina, y Sangre Nueva con el estilo y la experiencia de trabajo que va a garantizar Gonzalo Castillo a partir del 2020 hasta el 2024, porque Gonzalo Castillo tiene como ejemplo a un buen profesor, tiene como buen ejemplo al presidente Danilo Medina. Hagamos la pausa para que entonces cuando vengamos analicemos el tema de Sangre Nueva, que siga la obra con Gonzalo Castillo como presidente 2020-2024.